Muchas gracias por invitarme, por invitarnos a mí y a mi familia a participar hoy de este sábado con ustedes, este sábado que nos esperaba frío, ¿sí? Cuando nos levantamos hoy temprano marcaba 3 grados afuera. Estaba fresco hoy temprano, ¿sí? Estaba fresco. Pero alegres, contentos de poder estar en la casa de Dios, ¿o no? ¿Sí? Bueno, a mí me da como cosita decir que voy a tener un sermón o una predicación, ¿sí? No soy pastor ni pretendo serlo, así que a mí me gusta más decir que voy a... mi corazón es, aunque no lo soy de profesión, es docente, ¿sí? Eso he descubierto con los años y me gusta dar clases, ¿sí? Así que vamos a hacerlo como si fuera una clase. He tenido, no actualmente, pero sí he tenido varios años de experiencia en la docencia, aunque les repito que no he estudiado para ser docente, pero la vida me ha llevado a tener 10 años, ¿sí?, de clases en nivel terciario, nivel secundario también, más tiempo que en nivel terciario, y he tenido muchas, ¿sí? Muchas. Imagínense, con chicos de 16, 17 años se tienen muchas experiencias. Les puedo contar así rápidamente, por ejemplo, me acuerdo, esto me quedó muy grabado, al chico quizá no, pero a mí sí. Cuando yo daba una clase muy fea, muy horrible, economía política, un horror, imagínense, chicos de 17 años, ¿hay chicos de 16, 17 años acá? ¿Alguno? Horrible, o sea, economía política que no le gusta a nadie, bueno, no importa. Yo trataba de ponerle onda y me acuerdo que al principio de la materia, ahí en marzo, abril, estábamos hablando, ¿no?, de los recursos y las necesidades y demás para definir el tema de estudio, ¿no?, el objeto, y resulta ser que hablábamos de necesidades y las clasificamos, ¿no?, las necesidades básicas y las necesidades que no son tan básicas, vienen después. Las básicas normalmente es el alimento, el abrigo, ¿sí?, demás. Después las secundarias son más las que tienden más al confort, ¿sí? Bien, entonces esa era una pregunta de un examen, ¿no? Mencione 2 necesidades básicas, ¿sí? Tan sencillo como eso. La mayoría ponía lo que les digo, ¿no? Abrigo y alimento, son las 2 más fáciles de poner. Lo habíamos dicho en clase, así que todos la sabían, ¿no? Pero hubo un caso muy curioso que puso alimento, alimentarse y reproducirse. Lo encontré años después al muchacho, ya convertido, creo que había estudiado enfermería, un muchacho, 10 puntos, le digo, ¿estás casado? ¿Tenés chicos? No, pero estoy novio. Ojo. Eso fue lo único que le dije. Ojo, ¿sí? Después también con esto de encontrarse a chicos ya después de haber terminado, una chica, me acuerdo, se acercó 1 o 2 años después que había tenido mi clase y me dice, profe, te quiero agradecer. Oh, y uno, qué bueno, te quiero agradecer porque gracias a vos, supe lo que no quería hacer. Supe lo que no quería estudiar. Y yo dije, no era una caricia al ego, pero después me puse a pensar y digo, y eso lo aprendí. Si yo, con mi clase, por lo menos, lo que puedo hacer es darle la idea a un chico que siempre vieron que a esa edad está complicada el tema de saber qué va a hacer en la vida, si le puedo por lo menos decir lo que no quiere hacer, bienvenido sea. Y les puedo asegurar que Dios me ayudó a mostrarle a un montón de chicos lo que no querían estudiar. Pero bueno, esa se ve que era por unos cuantos años fue mi misión, ¿no? Ahora ya no me dedico al aula, pero como les decía, me gustaría que esto sea una especie de clase
no porque yo sepa algo que ustedes no, ni les quiero enseñar nada, sino porque he leído sobre un tema, ¿sí? He leído sobre un tema y se los quería compartir, ¿sí? Se los quería compartir. ¿Qué es esto? Una Biblia, ¿sí? Una Biblia. Bien. Si yo les pregunto qué es una Biblia, no se lo voy a preguntar porque si somos acá 100 personas tendría más o menos como 100 respuestas diferentes, ¿sí? La Biblia puede ser muchas cosas, pero yo les quiero hablar de la Biblia hoy como un manual de instrucciones, ¿sí? La Biblia como manual de instrucciones. ¿Vieron cuando compran una heladera, un lavarropa, algún electrodoméstico? Viene en la caja, ¿sí? Abren y siempre, ahora viene viene un link para que te dice entra acá y descargate el manual para ahorrar papel, pero antes por lo menos siempre venía el manual, ¿sí? Levante la mano el que se lee, antes de enchufar cualquier cosa nueva, lee el manual. Pocos. El resto van, enchufan y a ver cómo anda, ¿sí? Por ahí necesitaba 110 y ustedes lo enchufaban a 220, lo rompieron, eso por no leer el manual, ¿sí? Pero yo no soy de leer los manuales, primero quiero tocar todos los botones a ver cómo funciona y después cuando no entiendo algo voy al manual y aprendo en realidad cómo funciona. Bueno, la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Vieron esa frase que dice, nadie nace sabiendo ser padre, ¿sí? Yo tuve hijos y no venía con un manual de instrucciones, ¿sí? Eso en parte es verdad, pero el que dice eso es porque nunca leyó, por ejemplo, la historia de Amram y Jocabed, ¿sí? La historia de Moisés. Cómo protegieron a ese bebé poniéndolo en una cesta y lo pusieron a flotar, ¿sí? A ver, vamos a hacer un poquito de geografía. ¿Cómo podía ser si en Egipto hay solamente arena que pusieran a flotar una canasta con un bebé? ¿Qué hay en Egipto el día de hoy todavía? ¿Sí? Un río bastante importante, el río Nilo, famoso río Nilo, ¿sí? Si ustedes miran en el Google Maps, pueden hacer el ejercicio, van a ver toda la zona del actual Egipto, ¿sí? Todo amarillo, ¿sí? Por todos lados, excepto por donde corre el río, ¿sí? Eso significa que el río, el agua, da vida, ¿sí? Vida de las plantas, pero también de los animalitos, ¿sí? Hermosos animalitos que les gusta vivir en el río Nilo. Hay dos animales muy característicos que viven en el río Nilo hoy y que yo no sé si ustedes alguna vez lo pensaron, pero vivían, muy probablemente, la Biblia no lo dice, pero muy probablemente vivían en la época de Moisés también. ¿Cuáles son esos animales? Cocodrilo, el famoso cocodrilo del Nilo, ¿sí? Se llama cocodrilo del Nilo, aunque habita en casi toda África. Y otro que es más grande, el hipopótamo, ¿sí? Son los habitantes más grandes del río Nilo. Y ahí fue a parar Moisés, ¿sí? En una canastita entre los juncos del río, ¿sí? Donde justamente a los cocodrilos les gusta andar dando vueltas, ¿sí? Yo estimo que no por nada Jocabed dejó una guardia, ¿sí? Para esa canasta, ¿sí? Interesante. No estoy diciendo, a ver, no me van a sacar para mañana una entrada a Temaiken para ir a tirar a sus hijos a la laguna de los yacarés, ¿eh? No estoy diciendo esto, sino que los padres de Moisés estuvieron dispuestos a hacer algo tan difícil como dejar a un bebé en una canasta, en un río donde había lagartos. ¿Ustedes saben cuánto puede medir un cocodrilo del Nilo, la especie más grande de cocodrilos que hay en el mundo? ¿Sí? Normalmente los machos adultos miden 5 metros y pesan 350 kilos, pero se han encontrado especímenes de hasta 6 metros 15 y de hasta 750 kilos. ¿Sí? ¿Saben cuántos son 6 metros? ¿Sí? Desde la pared allá, vamos a suponer que empieza la cola y la cabeza, más o menos por acá. ¿Sí? Es un bichito, ¿sí? Ahí estaba Moisés. Que los padres hayan hecho eso
porque si bien era peligroso, era lo mejor para su hijo en ese momento, porque lo que había en tierra era más peligroso, ¿sí? El que dice que en la que nadie nace sabiendo ser hijo, es porque nunca leyó en el manual de instrucciones la vida de Isaac, ¿sí? O la historia de Abraham e Isaac. Ese muchacho joven que acompañaba a su padre a un sacrificio sin sacrificio, ¿sí? Y que se iba dando cuenta, porque tonto no era, se iba dando cuenta que algo estaba pasando, ¿sí? Y que cuando Abraham le dijo, ¿sí?, que el sacrificio era él, y se quedó ahí, ¿sí? Con lo fácil que hubiera sido empujarlo y salir corriendo, viejo loco. Pero, ¿sí? Sitúense, porque está lindo leer, pero hay que visualizarlo, visualícenlo, ¿sí? Interesante historia, muy interesante, pero tampoco vamos a hablar de esa historia hoy. El que dice que no se sabe, que uno no aprende, no nace sabiendo ser amigo, ¿sí?, es porque nunca leyó en el manual de instrucciones la historia de David y Jonatán, ¿sí?, que estaban dispuestos a morir literalmente por su amigo, ¿sí? Pero a morir, no en sentido figurado, ¿sí? Si había que morir, se moría, ¿sí? Jonatán, que era el hijo de Saúl, sabía que si su padre se llevaba a enterar la amistad que él tenía con David, probablemente lo limpiara, ¿sí? ¿Qué es esto entonces? Es un manual de instrucciones, ¿sí? Manual de instrucciones. Y yo les traigo, hoy no vamos a hablar ni de cómo ser un buen padre, ni cómo ser un buen hijo, ni cómo ser un buen amigo, ¿sí? No quería traerles nada de eso. Si yo les traigo hoy un consejo del manual, que está acá escrito porque lo vamos a leer, ¿ustedes están dispuestos a seguirlo o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Porque probablemente lo que vamos a leer, pocas personas lo hayan leído alguna vez, ¿sí? Pocas personas. Yo, pocos sermones, pocas reflexiones he escuchado con algún versículo del libro de Zacarías, que es lo que vamos a leer. Zacarías, ¿qué sabemos de Zacarías? Anteúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Sabemos que es Zacarías, Malaquías, ¿sí? Eso es lo que más o menos sabemos de Zacarías. No sabemos muy bien qué hizo, sabemos que es un profeta menor, y no sé cuánto habremos escuchado de Zacarías, pero Zacarías escribe, y escribe un consejo. Yo a este consejo, ¿sí?, a este consejo le llamo consejo para albañiles, ¿sí?, o consejo para constructores. ¿Hay alguien que se dedica a la construcción hoy en la iglesia? Nadie se dedica a la construcción. Qué bueno, porque yo tampoco no tengo idea, nunca trabajé en la construcción, ¿sí? Pero sí sé que en la construcción hay que tener cierto orden, ¿sí? No podemos, ¿sí?, no podemos hacer el techo sin haber hecho antes las paredes, ¿sí? No podemos, ¿sí?, instalar las luces antes de haber puesto los cables, ¿sí?, porque no van a funcionar. Hay cierto orden que hacer, por eso se empieza siempre desde el principio, ¿sí?, y después se le van agregando cosas, porque si no, corremos el riesgo de que nos salga mal, ¿sí? Así que este consejo para constructores o consejo para albañiles está, como les decía, en el libro de Zacarías, ¿sí? Zacarías capítulo, a ver si me acuerdo, 8. Zacarías capítulo 8.
Y ahora les digo el versículo, pero fíjense que el versículo 8.1, ¿sí?, escribe Zacarías, ¿y qué dice en el 8.1? Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, ¿sí? Entonces esto no es palabra de Zacarías, ¿eh? Vieron que la Biblia está en algunas partes, ¿sí?, como por ejemplo en los evangelios, hay palabra directa de Jesús, porque Jesús habló y está transcripto de lo que Jesús dijo. En otras partes está la palabra de Dios directamente, ¿sí? En otras partes está las palabras de los mismos profetas, como Daniel, ¿sí? Cuando dice yo, Daniel, escribí, ¿sí? Pero en este caso es la palabra de Dios. Fíjense, el 8.14 dice lo mismo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías refuerza la idea en varias veces el capítulo 8, que es palabra de Jehová. Es palabra de Jehová mediante Zacarías, ¿para quién? Para el pueblo, ¿sí? Y dice el versículo que es el versículo central de hoy, ¿sí? Vamos a leer varios, vamos a leer como 10 versículos, pero este es el principal, ¿sí? Dice el 8.16. ¿Sí? Si se tienen que llevar una sola cosa de este sermón, ¿sí?, una sola, porque vieron que hablamos muchas cosas, decimos que yo, pero siempre una idea nos tenemos que llevar. Llévense Zacarías 8.16, ¿sí? Dice, estas son las cosas que habéis de hacer, ¿sí? Palabra de Jehová de los ejércitos, no palabra de hombre. Hablad la verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Sí? Qué interesante consejo, ¿sí? Hablen la verdad, ¿sí? Creo que no quiero hacer hoy un desarrollo de verdad versus mentira. Creo que si estamos acá, estamos todos de acuerdo en que tenemos que decir la verdad, ¿sí? Creo que eso no es algo que esté en tela de juicio, ¿sí? Siempre tenemos que ir con la verdad. Eso está clarísimo. Y no solamente lo dice Zacarías 8.16, está en un montón de otros lugares. De hecho, está en los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿sí?, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? Entonces, lo de la verdad está fuera del objeto de lo que quería contarles hoy. Pero sí que es importante recordarlo, ¿sí? Hay que hablar con la verdad. Pero la segunda parte del versículo que me interesa, ¿sí? Dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Los juicios de valor que hacemos, las palabras que decimos, ¿conducen a la paz? Es una gran pregunta. Porque muchas veces la verdad y la paz no van de la mano. O nosotros hacemos que no vayan de la mano. Y eso es una cosa bastante grave, ¿sí? No es lo mismo. A ver, vamos a suponer que una persona acá en la iglesia se corta el pelo de manera horrorosa, ¿sí? El 99% del resto de las personas estamos de acuerdo que es horroroso, ¿sí? Hay varias maneras de decir las cosas, ¿sí? No quita que sea verdad que el corte de pelo le queda mal, ¿está bien? Pero hay maneras y maneras de decir las cosas. ¿Importan las formas? ¿Sí o no? Claro que importan las formas, ¿sí? Alguien alguna vez me dijo, no solo hay que ser bueno,
sino también parecerlo, ¿sí? No alcanza solamente... ¿Vieron? Algo comentamos en la escuela sabática hoy temprano sobre el caretaje, ¿sí? Los jóvenes de hoy en día dicen, yo no uso careta porque ven el mundo de los adultos como muy acartonado y muy... Entonces, yo digo las cosas de frente, ¿sí? Y yo te voy a decir, no me importa nada porque yo digo la posta, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos que nuestro manual de instrucciones tiene un consejo que dice, está bien, la verdad es importante, pero también tenés que sumarle la otra parte. Tiene que ser lo que vas a decir, ¿conduce a la paz? ¿Sí? ¿Conduce a la paz? Pero ahora ustedes me dirán, a ver, para. Dame 2 segundos que están hilando ustedes ideas. Me hablaste recién de los constructores, de la construcción, y ahora me hablas de esto de la paz. Está todo muy bien, pero no tiene sentido, estás tirando ideas sueltas. Bien, ahora déjenme que las uno, ¿sí? ¿Cómo las voy a unir? Por medio de un versículo, Efesios, ¿sí? Vamos a Efesios, estábamos en el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo. Fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, ¿sí? Versículo 25. Fíjense lo que dice Pablo y díganme si no está citando prácticamente a lo que decía Zacarías. De hecho, es probable que lo esté citando porque Pablo era un doctor en la ley, se había educado con Gamaliel y sabía muchísimo. No era como Pedro, no era como Juan, que venían de otro palo, eran tipos de la plebe, digamos, ¿sí? Común, eran pescadores y demás. Pablo era un tipo estudiado. Y dice, por lo cual, versículo 25, Efesios 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo acá está hablando de la vida eclesiástica, ni más ni menos, ¿sí? Y acá viene el versículo también que me interesa, que es el 29, ¿sí? El 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ven cómo cierra ahora el tema de los constructores? Lo vuelvo a leer. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Somos albañiles, somos constructores de nuestra propia vida, de nuestro propio carácter, ¿sí? Y las cosas que decimos van edificando eso. De a poquito se van levantando paredes, ¿sí? Pero a diferencia de los albañiles que construyen casas, que construyen templos o que construyen lo que sea con ladrillos de verdad, nosotros, que somos albañiles de nuestra vida, influenciamos en los edificios, en las construcciones de otros, porque no somos islas, ¿sí? No somos tan importantes que impactamos en la vida de todo Buenos Aires, ¿por qué no? Pero sí en nuestro círculo, que pueden ser más grandes o más chicos, no hablo de eso, pero aunque sea a una persona, influenciamos, para bien o para mal. Y lo que sale de la boca es lo que ayuda a construir o no. O lo contrario. ¿Qué es lo contrario de construir? Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Qué se necesita? Me hablo del cuerpo humano. ¿Qué se necesita para poder hablar? A ver. Lengua. ¿Qué más? Cuerdas vocales. ¿Qué más?
Resonadores, bien. Faringe. Ganas, me gusta. Cerebro, clave. Faltan cosas. Paladar, faltan más cosas. Labios. Dientes, sí dijeron cerebro, hay que pensar. ¿Sí? Dientes, los dientes, aunque no parezca que uno dice que es para comer, pero sirven para hablar. Traten de decir la letra S sin los dientes, sin usar los dientes, no los toquen. Sistema nervioso, manejado por el cerebro, claro. La Biblia, cuando habla del hablar, ¿sí?, concentra todas estas cosas, todo, lo concentra en una sola. ¿En cuál? En la lengua, ¿sí? Pero pobre lengua, ¿sí?, no les achaquemos todos los males, porque en verdad, ¿sí?, es el cerebro el que da las órdenes, ¿sí?, y el que maneja todo el aparato de la boca y todo lo que es la parte respiratoria para que podamos hablar, ¿sí? Vamos a leer un par de versículos. Vamos a Mateo, ¿sí? Mateo 15. ¿Qué dice Mateo 15? El versículo 11. Famoso versículo, Mateo 15, 11. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, ¿sí? Acá me había olvidado, pero no dice lengua, sino dice boca, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? El mensaje, esto es palabra de Jesús, ¿sí? Vamos a otra, famosísima, Santiago, ¿sí? Santiago, capítulo 3. Si hablamos de la lengua, no podemos soslayar nunca lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículos 5, 6 y 8. ¿Sí? Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sí? Acá la Biblia le da a la lengua, pero como decíamos, se está refiriendo al hablar, ¿sí? Que interesante con lo que dice de la lengua, comparando y teniendo en cuenta lo que venimos diciendo de la paz, la verdad y la construcción, ¿sí? Interesante. Lo que hablamos, ¿sí?, lo que hablamos puede ser verdad, ¿sí? Y me refiero a la vida eclesiástica específicamente, pero lo pueden aplicar en la vida de la casa, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en cualquier ámbito, ¿sí? Pero estamos en iglesia, nos referimos al ámbito de la iglesia, ¿sí? Lo que hablan puede ser verdad, pero si la persona de la que están hablando no está presente, eso se puede convertir en chisme. ¿Sí o no? El chisme tiene un gravísimo defecto, que por pensar, por razonar, porque nosotros todo lo queremos racionalizar, que es verdad, pensamos que es automáticamente válido, porque, pero sí es verdad. Primero, el consejo no es solamente hablar con la verdad, sino que conduzca a la paz, ¿sí? Segundo, esa verdad, con el teléfono descompuesto que tan común es, puede ser que vaya variando de a poquito y termine no siendo tan verdad. Así que no solamente no condujo a la paz, sino que terminó no siendo verdad, o sea que no cumplimos ni siquiera ninguna de las dos. ¿Sí? Al principio se cumplía una por lo menos, pero ni siquiera ninguna de las dos. ¿La Biblia habla del chisme? Sí, claro. Encontré versículos del chisme un montón. No vamos a leer todos, vamos a leer todos, nada más vamos a Proverbios, ¿sí? Que es el libro donde
donde más se habla de esto. Proverbios. Les voy a dar una buena paseadita por la Biblia, ¿sí? Proverbios capítulo 20. Versículo 19, ¿sí? Dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Otra vez la lengua acá presente, ¿sí? Pero el consejo del sabio es: no te entremetas, no tengas relación, ni te metas, ¿sí? No te mezcles porque le encanta andar contando secretos, ¿sí? Y vamos a Proverbios ahí atrás, un par de páginas atrás, de Proverbios 16, versículo 28. Dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿sí? Qué bravo, el suelto de lengua, el chismoso, el que le gusta hablar de otras personas cuando no están presentes. Pero ustedes saben que en esta gran familia el chisme tiene dos primas lejanas, primas cercanas, ¿sí? Muy cercanas. ¿Quiénes son las primas cercanas del chisme? ¿Saben quiénes son? Dos. La primera, la crítica. La crítica, ¿sí? No vamos a leer, porque esto es un capítulo entero, pero si quieren leer sobre la crítica, pueden leer, por ejemplo, Jonás 4, ¿sí? Ya conocen la historia de Jonás, ¿sí? ¿Qué pasa en Jonás 4? Último capítulo, ya pasó lo de la ballena, que no era ballena, el gran pez, ya pasó lo del gran pez, ya pasó lo de Nínive. ¿Qué pasa en Jonás 4? Jonás está furioso y le hace una crítica muy dura, ¿a quién? Al mismísimo Dios, ¿sí? Al mismísimo Dios. Estaba, como decimos, recaliente, ¿sí? Jonás está furioso porque Dios perdonó a Nínive, ¿sí? 120.000 personas. Y bueno, Dios le da una linda lección ahí con la calabacera, el gusano, la noche, ¿sí? El sol. Y ahí termina, y Jonás termina, es uno de los libros que como que no tienen conclusión. Termina, si ustedes leen Jonás 4, con una pregunta de Dios, ¿sí? Es tremendo el libro. No sabemos qué pasó con Jonás, ¿sí? Pero crítica, ¿sí? Crítica, dura. Dijimos que el chisme tenía dos primas, ¿sí? Una es la crítica. La otra, ¿alguien sabe quién es? Excelente, la queja, ¿sí? Murmuración podríamos decir que es igual a queja, ¿sí? Si hablamos de queja en la Biblia, tenemos que sí o sí tocar ¿a quién? Al pueblo de Israel, en el desierto, ¿sí? Nos vamos a Números, otro libro que no se lee jamás, ¿sí? Números 14, ahí adelante en la Biblia. Versículo 27, ¿sí? Dice Números 14, 27, palabra de Moisés, ¿sí? ¿A quién? A Dios. Vieron que Moisés tenía una interesante relación con Dios, ¿eh? Conversaban como viejos conocidos. ¿Y qué le dice Moisés a Dios? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Moisés era un estadista, ¿sí? Era un gobernante de un pueblo enorme, ¿sí? Y estaba cansado de que se quejen en contra de él, ¿sí? El chisme tiene dos primas, la crítica y la queja, ¿sí? Y normalmente estas se dan siempre por detrás, cuando la persona no está presente,
pero muchas veces con la intención, especialmente la queja, ¿sí? Con la intención de que en algún momento esa persona que es destinataria se entere, porque si no, ¿para qué nos quejamos? ¿No? Qué interesante esto, ¿no? Y volvemos a Zacarías 8, que dice, che, habla la verdad, pero no te olvides que también tiene que conducir a la paz, ¿sí? Pero el tema es si la persona sí está presente, nos vamos a otra cuestión del hablar y podemos llegar a caer en la burla, ¿sí? Somos muy proclives especialmente en Argentina, si quieren alguna vez, busquen en YouTube algún cuento de la Andricina con respecto a los sobrenombres, lo habrán escuchado, es muy interesante, son muy ingeniosos, ¿sí? Muy ingeniosos para poner sobrenombres, ¿sí? Y muchos son en base a defectos físicos, ¿sí? Nos tocó con mi esposa vivir 10 años, ¿sí? Como les conté al principio, en internados, ¿sí? En colegios adventistas con internado, ¿sí? Compartir el día a día con los chicos llegaba uno nuevo y pasaban como 15 minutos y ya tenía sobrenombre, ¿sí? Y vos lo mirás y decís, ¿cómo en 15 minutos tienen ese poder de síntesis, observación y genialidad al mismo tiempo? Porque no podía ser tan bien puesto el sobrenombre. Y como vos eras el adulto, entre comillas, no te podías reír porque... ¿sí? Pero la burla, ¿sí? La burla. Déjenme contarles una pequeña experiencia. Cuando yo tenía, a ver, ¿qué edad? 9 años, al cuarto grado. ¿Qué edad tenía en cuarto grado? 9, 10 años, ¿sí? Iba acá a Liaf, ¿sí? Iba acá a Liaf y recuerdo haber llegado un día a mi casa y decirle, mami, en la escuela me dicen que soy cabezón. Y mi mamá me mira y me dice, pero no te preocupes, los chicos, qué sé yo. Bien, me siguieron diciendo que era cabezón. Ustedes imagínense, mucho más flaco, pero con el mismo tamaño de cabeza que ahora. Ahora no parece tanto, pero en otras épocas se notaba más. Me cambié de colegio por trabajo de mi papá, no me fui a los Polvorines, ¿sí? Eso fue en sexto grado. Sexto grado, me voy a los Polvorines, 100% de los compañeros nuevos, ¿sí? Todos chicos nuevos, no los conocía. Llego a mi casa un día y digo, mami, en este colegio también me dicen que soy cabezón. Y mi mamá decía, son los chicos, se deben conocer con alguno y le dijeron que te decían cabezón de antes, pero no te preocupes, no. Resulta ser que después, ya para el secundario, ¿sí? Los primeros años del secundario, con 13, 14 años, nos tuvimos que mudar a Córdoba, ¿sí? Córdoba capital. 700 kilómetros de acá, bastante más lejos, ahí sí que no había probabilidad que se conozcan entre compañeros, ¿sí? La cuestión que después de ir al colegio, los primeros días, mami, vos sabés que en este colegio también me dicen que soy cabezón. Y mi mamá me miró y me dijo, y bueno, entonces sí, sos cabezón. O sea, ya no había atisbo de duda, ¿no es cierto? No había atisbo de duda. Realmente a mí, conscientemente, nunca me afectó que me dijeran algo así, pero evidentemente, si me acuerdo de esta historia, es porque, a ver, si no ni me la acordaría, ¿sí? Si no ni me la acordaría. Los chicos suelen ser muy sinceros, ¿sí? Y un poco crueles a veces. No digo que hayan sido crueles conmigo, yo seguramente he sido peor con otros de lo que han sido conmigo, ¿sí? Solamente que recuerdo esta historia y quizá alguna otra que también, pero no se las quiero contar porque me deja peor parado, ¿sí? ¿Hablará la Biblia de la burla? Sí, claro que sí, ¿sí? Nos vamos a Segunda de Reyes, ¿sí? Hay una historia muy típica, ¿sí? Que no la vamos a ampliar porque no quiero que después los chicos sueñen a la noche.
Vamos a leer un solo versículo. Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Si les digo burla y Segunda de Reyes 2, más de uno ya sabrá de qué historia estamos hablando, ¿sí? Versículo 23 viene hablando de Eliseo. Eliseo tenía una particularidad, ¿sí? No tenía pelo, ¿sí? Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, ¿sí? Después, si quieren saber cómo sigue la historia, pueden leer el 24, ¿sí? Es un poquito áspero, ¿sí? Pero estaban faltándole el respeto a un hombre de Dios, ¿sí? A un hombre de Dios. La burla, ¿sí? La burla. No es amistoso, nunca conduce a la paz, la burla. Vámonos, último versículo que les voy a hacer buscar, último, ya. No buscamos más versículos. Vamos al Salmo 1, ¿sí? Salmo 1. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Tienen 1 horita y media más? Sí, ¿no? Perdí Salmos, acá está. Salmos 1, versículo 1. Muy interesante este versículo. Dice, es una bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurado el varón. Recuerden que los salmos son himnos, ¿sí? No conocemos la música, pero conocemos la letra, por lo menos, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y la última parte es la que yo quiero leer. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? A ver, otra pregunta. ¿Cuántas veces en su vida usaron la palabra escarnecedor? Ni siquiera sé cuál es el verbo, ¿sí? Escarnecer será. Si la buscan en el diccionario, dice el diccionario, escarnecedor, persona que hace una burla ofensiva, cruel y humillante. Da esas 3 palabras, que esas 3 sí entendemos bien lo que significa. Burla cruel, ofensiva y humillante. ¿Sí? Y el versículo dice, bienaventurado ¿quién? El que no se sentó en la silla del escarnecedor. ¿Sí? ¿Qué requisito? Perdón, me voy a... Hola, gracias. ¿Qué requisito necesito para sentarme en una silla? Vamos a agarrar esta acá. ¿Qué requisito? Primero una silla, acá la tengo, ¿sí? Pero después, ¿sí? La silla siempre es una invitación, ¿o no? Te podés sentar o no. ¿Qué necesito? Bueno, necesito 2 piernas, necesito caminar hasta enfrente de la silla, ¿sí? Necesito flexionar las rodillas y voy calculando, aunque esto ya lo hace mi cerebro automáticamente, voy calculando hasta que encuentro, me acomodo y me siento, ¿sí? Necesito todo eso. La silla, de por sí, que esta silla esté acá, no significa que yo esté sentado, ¿o sí? No, va la silla. La silla es la oportunidad, ¿sí? Y nosotros decidimos si nos vamos a sentar o no. En esta vida en comunidad, en esta vida eclesiástica que tenemos, siempre van a estar las sillas. Va a estar la silla del escarnecedor, va a estar la silla de la queja,
va a estar la silla del chisme, va a estar la silla de la crítica. ¿Sí? ¿Sí o no? Están. No necesariamente nos tenemos que sentar, porque para sentarnos necesitamos algo básico que se llama voluntad. ¿Sí? Y dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Bienaventurado el que no se sienta en esa silla. Las oportunidades van a estar en la iglesia, en la casa, repetimos, en el trabajo, en la facultad, en el colegio. Siempre vas a tener la posibilidad de ser un burlador, o criticar, o quejarte, o chismosear, chusmear, como le decimos, ¿sí? Ahí lo uso nuevo, muchachos, un ratito, y para ir cerrando lo uso de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Las sillas están, ¿nos vamos a sentar? Recordemos el consejo del manual. Dice que para vivir una vida correcta, ¿sí? Vieron que cuando dice una heladera, para que funcione de manera correcta, ponerla no torcida, no cerca de una fuente de agua, no que no le dé el sol, qué sé yo. Bueno, para que funcione correctamente, bueno, esto es lo mismo. Para que la vida cristiana funcione correctamente, hay que hablar la verdad, pero tiene que conducir a la paz. Si no, no tiene sentido. Gente, somos constructores, somos albañiles de nuestra propia vida. Pero como decíamos, no somos islas, somos personas que viven en comunidad, ¿sí? En comunidad. Y permítanme hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Ya para ir terminando, un pequeño ejercicio, pero no lo puedo hacer solo, ¿sí? Ahí prendo esto de nuevo, sí, funciona. No lo puedo hacer solo, necesito 4 voluntarios. De no más de 10 años, ¿sí? No más de 10 años. Necesito 2 varones y 2 chicas. A ver, ¿quién viene? Vengan. Tengo dos. A ver, ¿quién más? Venga, amigo, venga. Se queda por acá usted. Venga por acá. Y mire la gente acá. Venga usted. Acá. Y mire a la gente, que miren qué lindo. Me falta una niña. Acá nomás. Bien. Una niña. ¿Tenemos una niña? ¿Quién se anima? Allá viene una. Bien. Excelente. ¿Tu nombre, preciosa, cómo es? Máxima. ¿Ustedes piensan... ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Ustedes piensan que Máxima puede ser, por ejemplo, en un futuro, y si Cristo no viene antes, una gran doctora, una gran médica, ¿sí? Que pueda descubrir, no sé, la cura del cáncer, qué sé yo? ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? Sí que podría. Con la ayuda de Dios, por supuesto que podría. ¿Podría ser la médica más reconocida del país, por ejemplo? Sí, claro que sí. ¿Podría ser la más reconocida de Sudamérica? Sí, claro que sí. ¿Podría ser la médica más reconocida del mundo? Claro que sí. Bien. ¿Tu nombre? Nicolás. ¿Cuántos años? 10. Nicolás. ¿Ustedes piensan que Nicolás, hijo de esta iglesia, ¿sí? podría ser en el futuro un pastor de la iglesia adventista? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Él podría ser el presidente de la Unión Argentina, por ejemplo. Claro que sí. Nicolás podría ser el primer presidente de la Asociación General Argentino.
Si hay un papa argentino, ¿no va a haber un presidente de la Asociación General de los Adventistas Argentinos? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Cómo no va a poder ser un gran pastor de la iglesia? ¿Cómo no va a poder? Sí que puede. Por supuesto que puede. ¿Tu nombre? ¿Tu edad? 8 o 9. 8 o 9. 9. Sofía, 9. Estás muy nerviosa. Sofi. ¿Alguien piensa que Sofi, por ejemplo, puede ser en el futuro, no sé, una gran predicadora? ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? ¿Se animará o no? Sí, claro que puede. Por supuesto que puede. Puede ser la predicadora mujer más conocida de América Latina. Claro que puede, por supuesto que sí. Hay que pensar y soñar en grande, ¿sí? Claro que puede. ¿Tu nombre, campeón? Benja, ¿cuántos años? 5. Ah, me encantan los de 5 años, me encanta. Benja, ¿qué te gustaría hacer a vos? Bombero. ¿Puede ser Benja un gran bombero? ¿Puede ayudar a salvar miles de vidas? ¿Puede ser llamado y condecorado por el presidente de la nación, ¿sí?, por ser el mejor bombero que haya existido nunca en la República Argentina? Claro que puede. Por supuesto que puede. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién está de acuerdo que estos chicos pueden hacer esto que hemos estado diciendo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ahora agarren y elijan a 2, ¿sí?, para que se vayan de la iglesia. Porque ¿saben qué? El 50% de nuestros niños, al llegar a la juventud, se van de la iglesia. Eso quiere decir que estadísticamente 2 de ellos 4, dentro de 10 años, no van a estar en la iglesia. Y eso es lo grave. Y de esos dos que no van a estar en la iglesia, uno, o sea, la mitad de la mitad, no va a estar en la iglesia, no por cuestiones doctrinales o teológicas, sino que no va a estar por lo que alguien le dijo o por cómo lo trataron. ¿Ustedes quieren elegir a 2? ¿Quieren que levantemos las manos a ver quién gana y quién pierde? No, no lo vamos a hacer, chicos, gracias. Vuelvan. ¿Es importante o no es importante el tema que nos plantea Zacarías? ¿A ustedes les parece que es algo menor o no? Voy a volver acá, voy a apagar este. Gente, tenemos que leer el manual, porque si no, no funciona. Pero cada uno lo tiene que leer, no lo puede leer el pastor de la iglesia y los ancianos. Y para el resto nos dicen cómo es y listo, ¿sí? Porque no funciona así la cosa, ¿sí? ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que la garantía no se agota. Vieron que si pasa un cierto tiempo, los productos que compramos no están más en garantía y la empresa que los fabricó se lava las manos, ¿sí? En esto no hay vencimiento de garantía. Siempre estamos a tiempo. Siempre Dios nos espera. Siempre podemos cambiar, ¿sí? Tenemos que leer el manual. Tenemos que moldear nuestro carácter, porque no se trata de otra cosa, tenemos que moldear nuestro carácter, que es lo que nos va a ayudar y lo que vamos a llevar a la meta final, ¿sí? ¿Que cuál es la meta de ustedes? Es el cielo, ¿sí? Entonces,
leamos el manual. La garantía no se agota. Pero si no lo leemos, nunca vamos a saber cómo llegar a ese destino final. Porque parece que tenemos un GPS, que es la Biblia, ¿sí? Las instrucciones, pero sabemos cuál es el final y no sabemos cuál es el camino. ¿Saben por qué? Porque no lo estábamos mirando, no lo estamos leyendo. ¿Sí? No lo estamos leyendo. Sabemos que tenemos ese destino, sabemos que tenemos ese objetivo, sabemos que queremos ir al cielo, pero no leemos las instrucciones, ¿sí? Están todas acá. Hay que tomarse el tiempo y leerlas. Tomarse el tiempo y leerlas. Hoy les traje uno de las tantas instrucciones, de los tantos consejos que hay en la Biblia. Hay muchísimos más, es riquísimo esto. Pero bueno, quería que conversemos sobre esto, quería que podamos hablar sobre esto para que quede bien claro que lo que sale de la boca es muy importante, es muy importante. Y ya para terminar, lo último que quiero hacer es volver a leer con ustedes Zacarías 8:16, ¿sí? Zacarías 8 dice: estas son las cosas que habéis de hacer, palabra de Jehová de los ejércitos. Hablad la verdad cada cual con su prójimo, juzgadla con la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Gente, que lo que digamos siempre sea la verdad, pero siempre, siempre, siempre con la misma fuerza, con la misma voluntad que queremos decir la verdad, que siempre sea conducente a la paz. Que Dios los bendiga.